Que el Señor les bendiga a todos. También a aquellas personas que nos están viendo a través del internet, pues es nuestro servicio de adoración de este día domingo. Y quisiera, hermanos, que abriéramos nuestra Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 3, los versículos del 12 al 15. Colosenses 3, versículos del 12 al 15. Si por favor se pueden poner de pie por mayor reverencia a nuestro Señor, y vamos a leer la palabra. Y dice Colosenses 3:12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidas de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Santo que está en los cielos, creador de todo el universo, de todo lo que existe. Le damos gracias, Señor, en esta hora por este servicio que vamos a tener. Señor, hable a nuestros corazones, Padre Santo. Le pedimos, Señor, que sea usted, su Hijo amado, glorificado a través de lo que nosotros vamos a hablar en esta hora, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí presentes, y también a aquellos que no pudieron, Señor, estar aquí, donde quiera que estén, bendígalos. También oramos por las personas que están convalecientes, Señor, para que usted les lleve la sanidad. Gracias le damos en esta hora, Señor, y que toda la honra y la gloria sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como recordamos en las últimas semanas, hermanos, el pastor Héctor nos ha venido impartiendo un estudio de la palabra en el libro de los Efesios, en la epístola de los Efesios. Él lo ha venido haciendo de una manera expositiva. Y uno de los pasajes que hemos estudiado y llamó mucho mi atención fue el capítulo 4 y el versículo 1, donde empieza el versículo 1. Podemos ir a Efesios 4:1 para que tengamos un pequeño contexto de lo que vamos a hablar en esta hora. Y en Efesios 4:1, en la enseñanza que nos dio nuestro hermano Héctor, habló de la unidad del Espíritu. Si se recuerdan, estuvimos hablando de la unidad del Espíritu. Y dice 4:1: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es esa vocación a la que nosotros hemos sido llamados? Eso deberíamos de ponernos esa interrogante en nuestros corazones. ¿Cuál es esa vocación con que hemos sido llamados, hermano? Esto se refiere, la unidad del Espíritu se refiere a que somos uno solo en Cristo. Somos un solo cuerpo, sellados por un solo espíritu, todos con una misma esperanza, una fe puesta en un solo Señor, que es Cristo, y un solo Dios y Padre de todos. En la unidad del Espíritu podemos encontrar, hermanos, si observamos bien esos versículos, podemos encontrar la Trinidad de Dios en esos versículos. Toda la Trinidad de Dios, toda la sabiduría de Dios en esos versículos. Y en el capítulo 4:1 se nos habla de la vocación que hemos sido llamados. Y como les dije, que nos hagamos esa pregunta: ¿cuál es esa vocación? Si nosotros somos cristianos, ¿a cuál vocación hemos sido llamados? Y esa vocación se refiere a la conducta moral de cada creyente.
su carácter y su comportamiento. De eso está hablando cuando se refiere a la vocación con que hemos sido llamados, al carácter de cada uno de nosotros, al carácter moral que tenemos que tener después de haber sido convertidos. Luego en el versículo 2, Pablo exhorta a la iglesia de Éfeso a que los soportemos los unos a los otros. Y menciona dos características, hermanos. Dos características en particular que todos los creyentes tenemos que mostrar. Y si usted lee el versículo número 2 de Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre. Esas cosas pues ya el pastor ya nos había explicado anteriormente de todos eso que se refiere a la unidad del Espíritu, ¿verdad? Ya él ya nos lo había explicado anteriormente. Lo estoy retomando para que tengamos un contexto de lo que nosotros vamos a hablar en esta hora. Pero esas dos características personales tienen que andar en el carácter de nosotros, hermanos, la humildad y la mansedumbre. Estas dos características las encontramos en la persona de Jesucristo, a quien todo cristiano estamos obligados a imitar. Nosotros no tenemos que imitar a ninguna persona. Nosotros no tenemos que imitar a ningún hombre. A quien nosotros tenemos que imitar con nuestra manera de vivir, con nuestro carácter, es a nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 11:29, si me acompañan a Mateo 11:29, quiero que veamos en Mateo 11:29 lo que dice la palabra, lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Mire, dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermano, el creador de toda la tierra, el dueño de todo lo que existe, Él nos está diciendo que lo invitemos a Él, que seamos mansos, que seamos humildes de corazón, como nos dio el ejemplo Él. El Señor mismo nos manda a aprender y a mostrar su carácter en nuestras vidas. Y no solamente mostrarlo, ponerlo en práctica con nuestros semejantes, que eso es lo que más nos cuesta a nosotros como cristianos. Pablo, en el versículo 2 de Efesios, termina también exhortándonos, aparte de que nos soportemos con paciencia los unos a otros, su última palabra en ese versículo, si ustedes lo pueden ver en el 4:2 de Efesios, su última palabra con la que termina el versículo es una palabra muy pequeña, hermanos. Si ponen atención ustedes a lo que estamos leyendo, es una palabra pequeñita, tiene nomás 4 letras, tiene. Pero esa palabra tiene un significado muy grande. Y esa palabra es muy poderosa. ¿Y cuál es? El amor. Y desde esa palabra tan pequeñita pero tan poderosa que es el amor, ahí quiero centrar este mensaje que yo les he venido a compartir. Entonces ahora sí, después de hacer esta pequeña introducción, podemos ir a Colosenses, que es nuestro texto original que vamos a estudiar. Colosenses 3:12. Y dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pero si somos fieles a este pasaje que vamos a estudiar, quiero llevarlos al contexto también de lo que está hablando el apóstol. Y quiero que vayamos unos versículos atrás al capítulo 3, versículos 5 al 9 de ese mismo capítulo del libro de Colosenses. Y aquí nos habla de la vida antigua y la vida nueva que nosotros tenemos. Y dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando cuando vivías en ellas, perdón. Pero ahora, mire, aquí hace, si se fijan, los primeros pecados que está poniendo, pero después hace otro, mire, otro, menciona otros, mire. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a los creyentes, a nosotros que teníamos una manera de vivir equivocada erróneamente antes de venir, antes de ser encontrados por Cristo. Antes, ¿cómo vivíamos nosotros? ¿Cómo era nuestra manera de vivir antes? Solo pongámonos a pensar un momento. ¿De dónde el Señor nos ha rescatado? ¿Y qué tipo de cosas practicábamos antes de venir a los pies del Señor? Pero ahora, el problema es que todavía, después de convertidos en las iglesias, todavía seguimos teniendo este tipo de prácticas entre nosotros como hermanos. Fíjese, aquí habla de la ira, aquí habla del enojo, de las palabras deshonestas de nuestra boca. ¿Cuántas veces no entre nosotros mismos como hermanos, a veces no nos hemos tenido paciencia? ¿Cuántas veces nosotros como hermanos hemos tenido problemas entre nosotros? ¿Por qué? Porque todavía andamos cargando esa manera vieja de vivir. La Biblia es clara. Aquí el apóstol está haciendo un contraste, hermanos, entre la pasada manera de vivir que teníamos y la nueva manera de vivir. Pero después de hacer ese contraste, donde le está hablando a los cristianos, nos habla de vestidos del nuevo hombre. Si vemos el 12, ahí comienza a hablar vestidos del nuevo hombre. Ese nuevo hombre ha sido comprado por la sangre de Cristo. ¿Creen que es poco, hermanos? ¿Creen que es poco? Que hemos sido comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso no es poca cosa, hermanos. Nosotros ahora tenemos una nueva responsabilidad y deberes. Cuando hemos sido rescatados, comprados por precio de sangre, dice la palabra. Ahora nosotros tenemos una nueva identidad en Cristo. Tenemos deberes y responsabilidades. Como hijos de Dios, el Espíritu Santo es el que nos va a capacitar, hermanos, para mostrar el carácter de Cristo. Una de las cosas que debemos de tener bien claro es que no es por nuestras propias fuerzas, no es por lo que nosotros hagamos, no es por lo que nosotros digamos o por lo que nosotros creamos, no. Es por Él, únicamente por Él. Es Cristo en nosotros el que nos va a ayudar y nos va a capacitar a través de su Espíritu Santo. Aquí quiero detenerme un momento y aquí me surge una pregunta. Como cristianos, ¿cómo debemos de representar nosotros a Cristo? ¿Se ha hecho usted alguna vez esa pregunta? Yo como cristiano, ¿cómo puedo representar yo a mi Señor? Y eso es para que me evalúe yo, para que se evalúe usted también. ¿Cómo? Si soy un cristiano, si ya he sido regenerado, si Cristo mora en mi vida, ¿cómo lo voy a representar? ¿Viviendo de la misma manera que vivía antes? No lo creo. Trayendo a la iglesia y practicando con mis hermanos las mismas costumbres que yo tenía antes, tampoco lo creo, hermano. Entonces la pregunta es,
¿Cómo debería un cristiano genuino representar a su Señor? Quiero que vayamos a Gálatas 5:22. La Biblia nos enseña cómo un creyente debe de representar a su Señor, hermanos. Vamos a Gálatas, en Gálatas 5:22. Quiero que vayamos a Gálatas 5:22. Y quiero que también vean cómo Pablo a estos hermanos de Galacia también les está diciendo lo mismo que a los hermanos de Colosenses, que a los hermanos de Éfeso. Mire, vamos a ir a Gálatas 5:19 para poner el contexto de lo que vamos a. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Se imagina lo que nos está diciendo la Biblia? Qué contraste el que está haciendo de nuestra manera pasada de vivir con lo que somos ahora. Nuevas criaturas con nueva identidad. Pero nosotros, hay veces, hermanos, seguimos cargando algunos de estos. Ahí los traemos a la iglesia. Y venimos y lo venimos a poner en práctica aquí con los hermanos. Es bien tremendo. Pero el enfoque en esta hora es en que cómo debe de vestir un cristiano. Cómo nos llama la Biblia a que nosotros nos debemos de vestir como hijos de Dios. Y en Gálatas 5:22 podemos leer: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuántos de esos frutos reflejamos nosotros en nuestra vida? Siendo honestos, me hago esa pregunta yo mismo primero. Yo que estoy parado aquí hablándoles del Señor, hermanos. Yo me hago esa pregunta yo primero. ¿Cuántos de esos frutos muestro yo en mi vida? Pero también la pregunta se la hago yo a usted. ¿Cuántos de esos frutos usted muestra en su vida? Hermano, es bien fácil amar a nuestros hijos, es bien fácil amar a nuestros padres, a nuestros familiares, pero es bien difícil cuando ya se trata de que es otra persona que no es de mi núcleo familiar, y lo podemos ver en las iglesias. Allí hay problema. Es bonito y los padres demuestran el amor a sus hijos y viceversa. Pero cuando somos llamados a amar al que se sienta a la par de nosotros en la banca de una iglesia, ahí ya no nos gusta. Allí empezamos a pesar. Allí empezamos a decir, no, hombre, lo que pasa es que usted no conoce el carácter de aquel o de aquella. Usted no conoce cómo es la manera de ser del otro hermanito. No, no, no. Es que aquí estamos hablando de que Dios nos está diciendo a nosotros, a cada uno de nosotros, que tenemos que mostrarlo a Él. Que si somos nuevas criaturas tenemos que... ¿A quién representamos nosotros como cristianos? A Cristo. ¿Por qué muchas personas en el mundo dicen, para ser como esto, ¿para qué voy a ir a una iglesia? ¿Por qué? Porque miran nuestro comportamiento, miran nuestra manera de vivir. Ese es el problema. Hay algo muy delicado que tenemos que entender en esto, hermano. Aquí hay una cosa bien delicada que yo quiero decirles en esta hora. Cuando lleguemos a nuestro final
y estemos cara a cara con nuestro Señor en ese tribunal, nosotros vamos a ser evaluados. ¿Por qué creen que vamos a ser evaluados? ¿Por los años que tenemos de servicio en una iglesia? No. ¿Por los dones que Dios me dio? No. No vamos a ser evaluados por los dones, por los talentos que tenemos, por todo lo que hacemos en la iglesia. Tampoco. Cuando usted y yo lleguemos allá arriba, vamos a ser evaluados por nuestros frutos. Por nuestros frutos vamos a ser evaluados. No estoy diciendo que lo que hacemos en una iglesia como cristianos no lo tenemos que seguir haciendo y practicando. No, no, no. Sigámoslo practicando porque de esa manera es que la iglesia va a funcionar. Pero no nos equivoquemos que por venir a hacer alguna cosa a la iglesia nosotros tenemos el cielo ganado. No. Porque la Biblia es clara y más adelante vamos a ver. Es aquí y ahora, en esta vida que Dios nos ha dado, que tenemos que perdonar y amar a nuestros hermanos. Es aquí y ahora, aquí y ya. En el versículo, volvamos nuevamente luego vamos a seguir viendo los frutos, pero volvamos nuevamente a nuestro texto original que estamos en Colosenses. Y dice el versículo 13, soportándolos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Imagínense. Si alguno tuviera una queja contra su hermano, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué dice la palabra? Si alguno tiene una queja contra su hermano, léanlo en la Biblia, hermano. De la manera que ¿quién? De la manera que Cristo. De la manera que Cristo nos perdonó, de esa misma manera nosotros tenemos que perdonar a nuestro hermano. Si puede ver el capítulo 4.2 de Efesios, también hace lo mismo le está diciendo Pablo en Efesios 4.2. En Efesios 4.2 leímos, mire, lo mismo le está diciendo a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándolos con paciencia los unos a los otros en amor. Lo mismo. Los mismos problemas, hermanos, que tenía la iglesia primitiva, las primeras iglesias, esos mismos problemas los tenemos en el día de hoy como creyentes. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos todos los creyentes? ¿Ah? Analicemos, ¿cuál es el problema que tenemos? Mi yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. El hermano, que Dios lo bendiga, para eso tiene su comunión él con Dios. Siempre ha existido ese mismo problema. Y eso se llama pecado en el corazón del ser humano. Eso, llámele como le quiera llamar, póngale el nombre que usted le quiera poner, pero los problemas se originan siempre en el corazón del ser humano. La Biblia nos enseña y nos demanda el perdón. ¿Y saben qué es lo más tremendo de todo? Que nos pone un estándar bien alto. Es que ese es el problema. En Mateo 6.12, si vamos a Mateo 6.12, podamos verlo por un momento. Mateo 6.12 dice, si se recuerdan, el día viernes estuvimos hablando de la oración al Padre Nuestro. Ahí estuvimos desglosando cómo el Señor les enseñó a orar a sus discípulos. Y allí en ese versículo 12 del capítulo 6 de Mateo les habla del perdón.
de nuestras deudas. Ahí habla, hermano, que nosotros somos deudores. Y dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Se imaginan ustedes? Que vamos en oración ante el Señor, llegamos ante Él y llegamos pidiendo y hablamos también, se recuerdan de las palabrerías, cuando hay veces somos demasiado, usamos mucha palabrería para hablar con Dios en nuestra oración, llegamos con Él. Y si no hemos perdonado a nuestro hermano, ¿ustedes creen que Dios va a escuchar esa oración? Siendo honestos. Seamos honestos. Dios escuchará una oración si usted está peleado con su hermano y llega el momento de que usted va a la intimidad con Dios y se pone a orar. ¿Usted cree que Dios va a escuchar esa oración, hermano? Si no somos capaces de perdonar un agravio tan pequeño, porque a veces por cosas tan pequeñitas nosotros nos escapamos a morir. Por cosas bien, bien pequeñitas. Y la Biblia nos pone el estándar bien alto, que de la manera que Cristo nos perdonó a nosotros, de esa misma manera nosotros tenemos que mostrar misericordia a los demás. ¿Cuánto sufrió el Señor Jesucristo cuando fue crucificado, hermanos? Si ustedes han visto la película de la Pasión de Cristo, ahí nos podemos dar cuenta, ahí nomás es una pequeña demostración, de todo lo que Él sufrió por amor a usted y por amor a mí. ¿Cuánto sufrió? Él no vio la nacionalidad de nosotros, Él no vio si usted es pequeño, es grande, Él no vio si usted es gordito, es flaco, Él no le vio eso a usted y a mí. Él tuvo misericordia de nosotros, hermano. Y así como Él tuvo misericordia de usted y de mí, eso espera que lo imitemos, que seamos misericordiosos, que seamos perdonadores, que nos amemos los unos a los otros. Es una pena. Y de verdad, es una pena. Somos llamados a imitar a Cristo. Y ahora en las iglesias, en vez de que haya amor, hay pleitos y hay divisiones. ¿Se imaginan ustedes si eso le agrada a Dios? Que el llamamiento que tenemos como hijos de Él es que nos amemos los unos a los otros. Y lo que nosotros estamos gastando nuestra vida es en pleitar. Y lo que nosotros gastamos nuestra vida es en querer ser el número uno. En vez de ser un solo cuerpo con diferentes funciones, a cada quien el Señor lo va a usar donde Él le dé sus dones. Allí usted tiene que demostrar el amor de Cristo. Donde quiera que Dios le dé la oportunidad, hermano, allí demuestra el amor de Cristo. No esté esperando otra cosa. Es en el momento que usted está con los hermanos. Hay veces tenemos problemas, hay veces venimos con problemas del trabajo, cansados, lo que sea. Pero somos llamados a mostrar el amor de Él. Si no, ¿de qué evangelio estamos hablando? ¿Ah? ¿Qué evangelio es el que estamos aprendiendo? Si el Señor nos llama a que nos amemos los unos a los otros. Si notan el versículo que estamos leyendo de Colosenses 4:12, los mismos problemas, esos mismos problemas tenía la iglesia primitiva de antes, los tenemos.
Lo repito nuevamente, los tenemos en estos días, hermanos. Esos mismos problemas. La falta de amor entre nosotros, la falta de perdón entre nosotros. Y sabe otra cosa que es bien delicada. Que nosotros somos una iglesia que se llama Seguidores de Jesús. Y supuestamente somos una iglesia bíblica. Y si somos una iglesia bíblica, ¿qué quiere decir? Que leemos bastante la Biblia. Quiere decir que nosotros escuchamos muchos mensajes. Quiere decir que nosotros estamos en una buena sintonía con Dios. ¿Cuánto nos va a demandar Dios si sabiendo el Evangelio no lo ponemos en práctica? ¿Cuánto? Entre más nosotros nos jactemos que sabemos de la Biblia, más tenemos que demostrar el amor de Cristo. Es que eso así es. Muchos de nosotros hay veces creemos saber mucho. Lo digo por mí. Creemos saber mucho. El problema es que de todo eso que se sabe y todo ese conocimiento tan grande que tenemos, ¿lo estamos poniendo en práctica con los hermanos? ¿Ah? Porque entre más conocemos, más tenemos que amar a nuestro hermano. Más lo tengo que amar. Con todas sus virtudes que Dios le ha dado y también con los defectos que tenga. Lo tengo que amar porque para eso soy llamado, a amarlo. Quiero que vayamos a Mateo 22, 39. Fíjense, Mateo 22, 39, como dice aquí nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Vamos al 37, en el gran mandamiento. Dice Mateo 22, 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu hermano, a tu prójimo, como a ti mismo, a tu semejante. Aquí no nos está diciendo amarás a tu hijo, amarás a tu esposo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es el prójimo de nosotros? ¿Ah? Todos los que estamos sentados aquí. ¿Quién es el prójimo? El que está allá en la calle cuando estamos trabajando. El compañero de trabajo. Allí está. Ahí hay alguien que necesita que nosotros le hablemos de Cristo. Y les hablamos. ¿Compartimos ese evangelio? ¿Lo compartimos, hermanos? ¿O no lo compartimos? Si el Señor nos manda a que amemos a nuestro prójimo, ¿sabe qué es una de las manifestaciones que podemos hacer si tenemos amor por la obra? Hablarle de Él, de Cristo, aquel que anda perdido. De esa manera usted está amando a su prójimo. ¿Por qué? Porque quiere que su Señor, que así como lo ha rescatado a usted, rescate también a esa persona que anda perdida. ¿Cuántas veces el hermano, y perdone que lo ponga de ejemplo, el hermano Tomás nos ha venido diciendo que les habla a sus compañeros de trabajo, a sus amigos que son inconversos de Cristo? ¿Ah? De eso se trata el amor, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. El segundo gran mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Imagínense. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que para yo decir que amo a Dios, si yo digo que yo amo a Dios, yo tengo que amar a mi hermano. Dice, a mi hermano. Yo no puedo decir que amo a Dios y aborrezco a mi hermano. Ese es completamente una herejía, falso. Para amar a Dios y yo decir, no, yo amo a Dios con toda mi alma, con todo mi corazón, y yo le sirvo con toda mi alma,
Entonces primero ame a su hermano, al que mira, al que anda con usted a la par suya, al que viene a la iglesia, al que se sienta a la par suya, aquel que usted está obligado a amar. Pero hay veces ni la mano nos queremos dar, ni la mano nos queremos dar. ¿A dónde está el evangelio que estamos aprendiendo? ¿A dónde está ese segundo gran mandamiento que el Señor nos manda a que cumplamos? De amarnos los unos a los otros. Veamos también que dice Primera de Juan 4, 7 y 8, que habla sobre el amor. Vamos a Primera de Juan 4, 7 y 8. Fíjese Primera de Juan cómo habla de... Primera de Juan 4, 7 y 8. Aquí vamos a ver, hermanos, el amor de Dios, miren. Dice, Dios es amor, dice, miren. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido ¿de quién? De Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Imagínense qué versículo más tremendo. Qué versículo más tremendo. Para decir que somos cristianos, para decir que verdaderamente somos hijos de Dios. El requisito ahí está. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Oiga la importancia de lo que habla la Escritura. Si yo amo, es porque yo conozco a Dios. Tantas predicaciones que hemos escuchado de aquí, de nuestro pastor, del hermano Héctor, tantas predicaciones que hemos escuchado de personas, de otros pastores que nos ayudan a poder comprender mejor las Escrituras. ¿Cuántos sermones hemos escuchado referentes al amor? Pero ¿por qué no podemos cambiar? ¿Por qué no nos podemos amar los unos a los otros? ¿Se recuerdan en Gálatas 5:22 cuál fue el primer fruto que sale del Espíritu? ¿Cuál es el primer fruto de la que la Biblia nos habla? El amor, hermano. El amor. Y perdónenme que recalque y me meta tanto en esto, pero es que necesitamos tener amor. Por eso les dije al principio que cuando estábamos leyendo lo que nos venía enseñando el hermano Héctor, que la palabra en el versículo 2 termina en el amor. Y de eso les quería hablar y de eso es lo que les quiero compartir, que en esta hora, que todos comprendamos que es el amor lo que Dios quiere que practiquemos entre nosotros. Entonces, ese primer fruto que sale allí, esas 4 letras tan pequeñitas pero tan poderosas, que es el amor, es uno de los principales, si no, quizás el más principal. ¿Sabe por qué? Porque usted no me puede venir a decir que usted tiene paz, pero no tiene amor. Que usted tiene gozo y está bien gozoso cantándole a su Señor, pero no tiene amor. No podemos decir eso. No podemos decir que somos mansos si no tenemos amor. No podemos. Es que además no podemos. El primer fruto del amor es tan grande que de allí dependen todos los demás, imagínense. Porque no podemos decir que tenemos paz si estamos enemistados con alguna persona. No, no se puede. Por eso del amor dependen todos los demás. Ahora, quiero que veamos y que vayamos a 1 Corintios 13 y veamos cuál es la definición que nos enseña la Biblia acerca del amor. 1 Corintios 13. Muchos de nosotros pues lo hemos leído infinidad de veces. 1 Corintios 13.
Y dice en 1 Corintios 13, la preeminencia del amor. Aquí en este capítulo, hermanos, ahí podemos encontrar, allí podemos ver la definición correcta, la verdadera que hace Dios, que ha dejado plasmada en la Biblia, qué es el amor. Y leamos si quieren. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Hermano, podemos hacer cualquier obra que usted quiera. Usted puede ser el mejor predicador que hay en el mundo y el que expone la palabra y que puede dejar con la boca abierta a todo el mundo de su manera de predicar. Pero si usted no tiene amor por las personas que usted les está predicando, por gusto, no es nada, dice la Biblia. Usted puede ser el mejor servidor, hermano, en la iglesia, el mejor. Pero si no tiene amor, usted a lo que hace y a sus hermanos, no tiene nada. La Biblia es bien clara. Pero que sigue hablando en la definición del amor. Dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, esas personas que son altruistas, personas que tienen mucho dinero, que les gusta darle a los pobres. Imagínense, tuvieran ganado el cielo con tanto dinero que tienen. O las obras que hacen, regalando o poniendo o donando para los hospitales. Pero no se trata de eso. No se trata del dinero, no se trata de las posesiones materiales que tengamos o de lo que nosotros le regalemos a una persona. Es que no se trata de eso. Se trata de que si lo hacemos, lo hagamos ¿con qué? Con amor. Y aquí es donde viene, que es lo más importante. Dice el capítulo 3, lo vuelvo a leer. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregare mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora en el versículo 4, aquí podemos ver una definición tan linda que nos habla la Escritura, hermano. Yo quisiera que aparte de que nosotros lo leyéramos en esta hora, cuando usted llegue a su casa, léalo detenidamente, léalo, por favor. Yo lo he leído, para venir a hablar de esto, lo leí varias veces para poderlo comprender y que me llegue a mi mente. Dice el versículo 4, el amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. Fíjese, no busca lo suyo propio. Busca el bien común de los demás. No se irrita. No guarda rencor. Imagínense, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, dice. ¿Se imaginan qué definición la que tenemos en las Escrituras? ¿Qué definición tan grande de lo que es el amor? Cuando comprendamos, leyendo estos pasajes de la Biblia, cuando nosotros lleguemos a comprender verdaderamente esta definición del amor y la pongamos en nuestro corazón y la tengamos bien presente y bien grabada en nuestra mente,
Ya nosotros ya no vamos a venir esperando que alguien nos regale el amor o ver el amor en el otro hermano. Yo quiero ver si demuestra el amor el otro hermano. No. Usted y yo, al comprenderlo, lo que vamos a hacer es, nosotros vamos a venir a dar amor. Si queremos recibir amor, enseñemos entonces el amor. Si queremos que el otro sea como nosotros, entonces mostremos a Cristo, mostremos el amor de Él en nuestro corazón, en nuestro carácter, en nuestra manera de ser. No vengamos esperando que la otra persona que está sentada a la par mía cambie. No. La obligación es de cada cristiano de yo primero, yo. Así como uno es primero en todo, querer todo primero y querer los primeros lugares en todo primero, pues entonces eso mismo hagamos cuando querramos demostrar el amor. Digamos, no, yo soy el que voy a ir a buscar a mis hermanos a darles el amor. Si ellos son indiferentes, no me importa. Yo quiero mostrar el amor de Cristo. Yo sí tengo a Cristo en mi corazón y se los voy a enseñar a mis hermanos, se los voy a compartir a mis hermanos. Y van a ver las personas el cambio que va a haber en nuestras vidas. Pero si venimos esperando recibir y como aquel no me dio la mano, pues yo ya no le voy a dar la mano porque miren que estamos mal. Aquí no vengamos esperando. Dice la Biblia que es mejor dar que recibir. No esperemos a que nos den, no. Es mejor, dice, dar que recibir. Entonces nosotros tenemos que venir, hermanos, con una actitud, no de recibir, sino de dar. Cambiemos el chip que tenemos allá adentro, que nosotros tenemos que venir a que nosotros vamos a ser el centro de la iglesia. No, hermano, el centro de todo es Cristo. Él es el centro de todo. Nosotros no. Nosotros somos vasos que Dios ha tenido misericordia. Entonces nosotros, si somos llamados a imitar a Cristo, tenemos que mostrar el amor. Quiero hacerle una pregunta y contestémosla honestamente. Contéstesela a usted. ¿Quién dejó toda su gloria por amor a nosotros, hermano? ¿Quién fue? Fue Cristo. Nadie más que Cristo. ¿Quién sufrió tanto dolor, hermano? ¿Quién fue? ¿Fue alguno de nosotros? ¿Fue Alá? ¿Fue Mahoma? No sé cómo le llaman a todos los demás profetas que han habido, que la gente está confundida. ¿Quién fue? ¿Quién nos manda la Biblia? ¿Quién nos enseña la Biblia que sufrió tanto dolor? Experimentó un dolor incomparable. ¿Quién fue? Fue Cristo. ¿Y quién es el que nos ha dado y nos ha dejado el amor más grande? ¿Quién ha sido? Cristo. Cristo. Es Cristo. El centro de todo es Cristo. No es usted, no soy yo. Es Cristo. A Él tenemos que representarlo dignamente. Que nuestra vida refleje a Él, no nuestra pasada manera de vivir. Ya no. Ahora somos nuevas criaturas. Y lo que estamos obligados a representar bien a nuestro Señor. Es como cuando usted, hermano, usted trabaja, o una persona trabaja en una compañía, le dan un uniforme, ¿verdad? ¿Sí o no? Le dan un uniforme y le dan un montón de reglas que tiene que firmar, mire. Y ahí dice, mira, aquí no vas a venir tarde, aquí tenés que respetar el horario, tenés que respetar a tus compañeros de trabajo, tenés que venir debidamente uniformado. Eso lo hacen en el Army, en el ejército. Y nosotros aquí en la iglesia, si esos cumplen las normas representando un ejército, algo del mundo, y nosotros que somos cristianos, que debemos de representar al Señor, a Cristo, ¿por qué nosotros no nos representamos dignamente? ¿Por qué? El amor es el fruto que revela con claridad el carácter de Dios.
Fíjense, el amor es el fruto que nos revela con claridad, pero con mucha claridad, cuál es el carácter de Dios. Es el amor. Si vemos desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días ahorita, cómo Dios ha tenido misericordia de su pueblo Israel, lo sigue teniendo. Y cómo Dios, a pesar de que somos malos, a pesar de que somos personas que a cada momento cometemos errores, Él nos ama. Pero también nosotros tenemos normas, tenemos obligaciones. Tenemos obligaciones con nuestros hermanos, amarlos. Quiero que vayamos nuevamente a Colosenses, ya para ir terminando. La Biblia habla, vestidos pues como escogidos de Dios. Vestidos. Santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ahí encontramos esos frutos del Espíritu. Ahí están. Ahí están. Lo que pasa es que quizás nosotros los leemos y nos saltamos esos versículos de la Biblia o no les ponemos la atención que le debemos de poner. Cuando leemos las Escrituras, creemos que lo más importante es nomás leer y salir del compromiso. O cuando escuchamos una predicación, estuvo bonita, sí, pero ¿qué aprendimos? Lo pusimos en práctica. No. Tenemos que mostrar a Cristo en nuestras vidas. Para ir cerrando, quiero que vayamos a Juan 13:35. Juan 13:35. Vamos a Juan 13:35, hermano. Mire, no se necesita ser un gran teólogo, no se necesita ser una persona dotada inteligentemente, tener un gran coeficiente para entender este versículo. Mire, por favor, leámoslo. El Evangelio es práctico, el Evangelio es sencillo, no es para extraterrestres, no es para doctores, para doctos en las leyes, no, el Evangelio es para gente común, usted como yo, para personas pobres, para todo el mundo, para ricos, para pobres, pero no se necesita tener tanto, el cerebro tan grande para entender lo que dice este versículo. Quiero que lo leamos. Juan 18, 13:36, perdón. Juan 13:36. 35, perdón. En esto dijo Cristo cuando dio el nuevo mandamiento, que ya lo habíamos leído. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. En esto vamos a conocer si somos verdaderamente cristianos. No de apariencia. No por traer la Biblia más bonita a la iglesia para que me la miren, no. No por venir bien vestido con un buen saco, no. Es que la Biblia es clara, si no la leemos o nos hacemos del ojo pacho cuando pasamos un versículo como este, ¿de qué otra manera? Hay veces pedimos y decimos, Señor, háblame. ¿Y cómo es que habla Dios? ¿Cómo es que Dios le habla a uno a través de... ¿Cómo es que me va a hablar personalmente cuando estoy orando? No. Abra la Escritura y ahí le va a hablar. Mire, en esto conocerán todos, la iglesia primitiva, la iglesia de ahora en día, la iglesia moderna, le podemos decir, de hoy en día. Todos, estamos hablando de todas esas personas que conocen el Evangelio. Todos aquellos que estamos en una iglesia y somos cristianos. Ahí cubre todo.
En esto conoceréis todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Si tuviéramos amor. Sí, hermanos. Es bien difícil que leemos y no mostrar esos frutos de la que la palabra nos habla. Es bien difícil y es una lucha constante que debemos de tener. Y como hablamos el viernes, ¿cuál es la oración que nosotros tenemos? ¿Ah? ¿Cuáles son nuestras oraciones a Dios? ¿Cosas materiales? No, hermano. Si la Biblia dice en la misma oración que Dios sabe la necesidad que cada uno de nosotros tenemos, nuestra oración no tiene que ser a Dios cosas materiales. Nuestra oración hacia Dios tiene que ser pedirle cosas espirituales. Ahí se va a agradar Él, en pedirle los frutos de su espíritu para nuestra vida. Eso ya lo hablamos el día viernes. En eso se agrada a Dios. En eso se complace Dios en contestar una petición. Si le pedimos que nos cambie, que nos transforme nuestra vida, nuestra manera de vivir, que tengamos amor los unos por los otros. Esa tiene que ser una oración de un cristiano genuino. Y con un versículo que yo quiero terminar también, y ya con esto termino, quiero que vayamos a Juan 15. Juan 15 y vamos a leer del 3 al 6. Juan 15 del 3 al 6. Juan 15 del 3 al 6. Y dice la palabra, ya vosotros estáis limpios, dice, por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arden. Hermanos, el Señor Jesucristo ha dejado un mandamiento claro. Segundo mandamiento muy claro, amarás a tu prójimo como a ti mismo y llevar mucho fruto en nuestras vidas. Ahora, yo cierro con esto, que se pruebe cada uno de nosotros a sí mismo. Si estamos en la verdad, si estamos siguiendo correctamente a Cristo. Si eso es lo único que quiero que se lleve en su corazón. Si verdaderamente hemos venido caminando como cristianos genuinos. Pero aquí la Biblia es clara, hermano. Si no permanecemos en Él, nosotros por nuestros medios no vamos a hacer nada, olvídese. Pero si nos aferramos a Él, si estamos en comunión con Él, vamos a llevar mucho fruto. Y ese que sea el mensaje de esta hora, hermano. Que Dios nos bendiga a todos y vamos a orar. Bendito Dios y Padre Santo que está en los cielos, eterno Dios, gracias le damos en esta hora, Señor, por su misericordia, por su bendito amor, Señor. Hace 2000 años usted envió a su Hijo amado, Señor, quien murió por personas que no lo merecíamos, personas desobedientes, iracundas, personas enojadas. ¿Cuántas cosas no practicábamos antes, Señor? Pero usted ha tenido misericordia de nosotros y nos tiene aquí. Usted lo que quiere, Señor, es que nosotros lo reflejemos a usted en nuestras vidas, que estemos llenos del Espíritu Santo, Señor, que mostremos esos frutos del Espíritu en nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, por su misericordia. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. También aquellos que no pudieron venir, los que no pudieron asistir, Señor. Sea con ellos, Señor, bendígalos, guárdelos, cuídelos, protéjalos.
a nuestro pastor, Señor, allá donde esté, a nuestro hermano Héctor. Bendígalo a él, a su familia, Señor, y que esté de regreso con nosotros para que nos siga compartiendo el Evangelio. Señor, por los enfermos, por los que estamos orando también, no queremos dejarlo fuera de nuestras oraciones. Al hermano Gaspar, Señor, bendígalo. Ayúdele, dele fuerza, fortaleza, Señor, y a su familia. Estamos, Señor, agradecidos como iglesia, Padre bendito, por la sanidad de la hija del hermano y su esposa, Señor. Oramos por la pronta recuperación de ellos también, Señor. Gracias. Gracias le damos en esta hora, Señor. Que la honra y la gloria de todo lo que nosotros digamos y hacemos en esta iglesia sea para nuestro Señor Jesucristo, en quien hemos orado. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.